La música clásica es una corriente que se desarrolló aproximadamente entre 1750 y 1820, teniendo indicios desde antes, pero eso lo veremos más adelante. Esto se originó principalmente en Europa, y la música clásica se oponía a la popular que se tenía. Siempre tenía un aire cortesano propio de las monarquías de esa época. La forma musical que ésta tenía más extendida era la sonata. Este estilo de música era considerada como culta, propia de un ambiente muy formal, refinado y elitista. La atmósfera donde se realizaba y se escuchaba este tipo de música era de gran solemnidad y con un público con una actitud muy respetuosa en todo momento, deleitándose en silencio con la emoción que está presenciando. Esta emoción sería al escuchar la música. Este estilo de música se hacía en orquestas con variedad de instrumentos, con instrumentos de percusión, de cuerda, de viento, con músicos de orquesta dirigidos por un director, quien dibujaba en el aire el compás de la pieza musical. También en este tipo de conciertos de música clásica se utilizaba la ópera, con interpretaciones dramáticas muy características de la música clásica, con voces de cantantes tipo bajo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano y soprano, lo que aún a esta época se sigue escuchando y haciendo. Sin embargo, por lo general, tenía más importancia lo instrumental que el elemento vocal. A su vez, lo que la música clásica la caracterizaba era el hecho de tener solo una melodía principal que guiaba a todos los demás instrumentos. Y todos los instrumentos que en esta música y en las orquestas se utilizaban eran el piano, el violín, la viola, la trompeta, el trombón, la percusión, el violonchelo, el oboe, el corno, el fagot, el clarinete, el contrabajo, la flauta traversa y la flauta de pico. Muchos instrumentos que aún en este tiempo se siguen utilizando. Así es, son muchos. Retomando el punto anterior de los años en los que se originó la música clásica, que son de 1750 a 1820, surgieron los primeros indicios desde antes, con los griegos y los romanos, surgiendo en Italia y a la vez expandiéndose a Alemania, Australia e Inglaterra. En los primeros indicios se utilizaban sonidos e instrumentos para la música en sus ceremonias. Las principales demostraciones musicales eran en canciones litúrgicas y cantos gregorianos. Y quienes más dispersaban este estilo de música era la religión, debido a que la música se dispersaría a todos los pueblos a través de trovadores y artistas de ese tiempo. Posteriormente se denominó música clásica a toda composición nacida en la era del clasicismo, que esto abarca el año 1750 hasta el 1820, como les había comentado. Esto se dio debido a la muerte del compositor alemán Johann Sebastian Bach en 1750, que representaba el periodo de música barroca en ese entonces. Por esto, los musicólogos definieron este periodo así. En contraste a la música clásica, que tenía una sola melodía principal, y esto hacía que se conservara un mismo ritmo en sucesión de acordes para la homofonía, la música barroca se caracterizaba por su estructura horizontal, donde varias melodías se sobreponían a la vez y saturaban la música. Los principales autores y expositores de este tipo de música clásica han sido varios, pero ahorita vamos a hablar de solo 5 con sus principales obras y parte de su historia. Comencemos con Ludwig van Beethoven. Nació en 1770 y murió en 1827. Su carrera comenzó en 1779 cuando encontró su vocación en la música. No fue hasta 1815 que perdió completamente la capacidad de oír. Y sus obras más importantes fueron Sinfonía número 9 y Für Elise. Sin duda,
un autor muy famoso. Le sigue Wolfgang Amadeus Mozart, compositor y pianista. Realizó más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música clásica. En su niñez más temprana mostró una capacidad asombrosa con el dominio de instrumentos de teclado y violín. Sus obras más importantes fueron Requiem y Don Giovanni, y falleció en 1791. Otro autor muy importante que ya hablamos es Johann Sebastian Bach, quien nació en 1685 y fue un compositor y músico alemán del periodo barroco, el máximo en su esplendor en ese tiempo. La mayoría de su vida se la pasó haciendo música barroca, pero no fue hasta los finales de su vida que empezó con ciertos temas de música clásica. Sus obras importantes fueron Misa en Si menor y variaciones de Goldberg. En penúltimo lugar tenemos a Piotr Ilich Tchaikovsky, que nació en 1840 y es un compositor ruso. Su estilo de música es profundamente expresiva y personal, y una de sus primeras experiencias musicales fue la ópera de Don Giovanni con Mozart. Sus obras importantes fueron El lago de los cisnes y Canzonetta, y falleció en 1893. Y en último lugar tenemos a Franz Joseph Haydn. Nació en 1732 y es un compositor austriaco. Junto con Mozart y Beethoven, él es el tercer gran representante de música clásica en la época del clasicismo. Sus obras importantes fueron Sinfonía número 100 y La Creación, y murió en 1809. En la interpretación, generalmente las obras de música clásica muestran una gran complejidad musical, gracias al uso que hace el compositor en el desarrollo, haciendo cambios de tonalidad y variación entre las repeticiones y frases musicales de esta misma, para hacer una armonía más sofisticada. Además, muchas obras clásicas son de larga duración, van de 30 minutos a 3 horas, y son construidas a partir de jerarquías de unidades más pequeñas, como las frases, periodos, secciones y movimientos. Además, los grandes autores, y no por decir grandes, sino que la mayoría de los autores de la música clásica, desde el clasicismo hasta ahora, siempre hacen uso de la expresión de sentimientos en la música. Ahora, comenzando con la temática de análisis de obras, seguimos con el análisis de esta obra llamada La Obertura, 1812. Esta obra fue compuesta por Tchaikovsky en 1880 por encargo del zar Alejandro II, quien quería conmemorar la victoria del ejército ruso sobre Napoleón. Tchaikovsky terminó de escribir la obra el 19 de noviembre de 1880, 15 a 20 minutos de obra. Los instrumentos que la conforman son un flautín, 2 oboes, un cuerno inglés, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 cuernos, 2 cornetas, 2 trompetas, 3 trombones, una tuba, 3 timbales, un triángulo, un pandero, tarola, campanas, violines primeros y segundos, sellos, violas, contrabajos y cañones. Adentrándonos con la historia, la obra comienza con una melodía religiosa, Dios salve el zar se cataloga, representando la declaración de guerra de Rusia a Francia. Después se escuchan melodías angustiantes de apariencia militar, luego una marcha de metales que según representa la batalla de Borodino, misma que termina con un fragmento del himno francés La Marsellesa, que representa la victoria de Napoleón y su avance por Rusia. Después baja la intensidad de la música representando la retirada rusa. Luego se vuelve a escuchar el fragmento de La Marsella representando la entrada de Napoleón a Moscú, pero esta está en llamas haciendo que Napoleón se retire. Esto representado por la disminución de la intensidad del Marsella, mientras otra melodía va aumentando representando al ejército ruso. Se escuchan 5 disparos de cañón acompañados por instrumentos metálicos y cuerdas, representando el avance del ejército ruso sobre los franceses, y el cierre final es una especie de relación entre el tema que representaba el ejército ruso con el himno imperial ruso, siendo acompañados por 12 disparos de cañón y campana. Y ahora, para finalizar este video, estaremos analizando la obra de Franz Joseph Haydn. Esta obra se denomina Concierto para trompetas segundo movimiento. Estará la obra de fondo en este video para que puedan apreciarla. Y nos despediremos igualmente con la obra.
Esta obra se convirtió en el primer concierto para trompeta creado para un instrumento solista, es decir, la trompeta. Su género es música clásica del periodo del clasicismo, abarca de 1750 a 1820. Tiene tempo de la bemol mayor y abarca entre 76 y 108 ppm, o sea, pulsos por minuto. Su ritmo es débil con un compás de 6 octavos. Su forma musical está en sonata, la más común del clasicismo, y tiene sonidos de manera consecutiva. Contiene instrumento de cuerda y viento. En cuerda se encuentra el piano y en viento la trompeta de metal, lo principal. En general, se caracteriza por su periodo clásico esta obra, con cambios de tonalidad a lo largo de la obra. Y con este análisis de la obra damos por finalizado este video. Somos el equipo 3, aquí estarán viendo el nombre de los integrantes de mi equipo. Equipo 3, género de música clásica. Esperamos que les haya gustado y hayan quedado informados todos los que hayan visto este video. Y pues nos vemos.